¿Qué tal? De nuevo sin mentiras con todos ustedes. Miren, en la Asamblea Nacional fue un otro episodio de bochorno, en la cual se corta la comunicación a un diputado que es el único, escuche bien lo que les voy a decir amigos de América Latina y de Venezuela, el único que le dice las verdades al gobierno. La Asamblea Nacional tiene 277 miembros. 256 son del gobierno. 20 son de opositores, que también son del gobierno prácticamente. Son alianza del gobierno, vamos a decirlo así. Y uno solo, que es este que está aquí en pantalla, Oscar Figuera. Uno solo. Lo cierto del caso es que Oscar Figuera, cuando se estaba debatiendo el tema de Guaidó, el tema de todos los actos que hizo la asamblea de Guaidó, la del 2015 al 2021, al 2020, perdón. El diputado estaba de acuerdo que había que anular todos esos actos. Esos son actos lesivos contra la República. Pero el diputado dijo una verdad del tamaño de una catedral. El diputado Oscar Figuera le dijo en su cara al gobierno, a Jorge Rodríguez, que todo este paquete neoliberal que estamos viviendo ahorita en Venezuela se debe a la alianza, a esa alianza que él llama la alianza burguesa, la alianza de estos partidos opositores que no son tales con el gobierno. Vamos a escuchar ese momento y después yo te voy a referir por qué Jorge Rodríguez odia tanto a Oscar Figuera. Y mírenle la cara al presidente de la Asamblea Nacional para que ustedes saquen allí conclusiones. Adelante, Figuera. Que hemos transitado un proceso de mucha impunidad. De mucha impunidad, porque a quienes señalamos hoy de responsable de haber actuado en los términos que recogen los acuerdos de manera muy correcta, están en la calle. Están transitando por las calles de Venezuela. Están transitando a nivel internacional. Entran por los aeropuertos de nuestro país. Y en consecuencia, esa es la diferencia que también queríamos exponer. O sea, aquí hay responsabilidades en la actuación de esos señores. Y hay que señalarla. De alguna manera, los proyectos de acuerdo recogen en su parte final la demanda a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones del Estado para que actúen en consecuencia. Pero es necesario señalar que ha habido esa situación de impunidad. Y por otro lado, nosotros queremos afirmar que el hecho de que hoy se esté llegando a estos acuerdos que apoyan la fracción mayoritaria de la oposición, es porque aquí las dos grandes fracciones de la burguesía se han dado cuenta que diputado. Gracias, presidente. Que no pueden aplicar el paquete neoliberal si no hacen una alianza. Fuera de orden, eso diputado. Es lo que está sucediendo en nuestro país. Fuera de orden, diputado. Voy a someter a consideración de las... Y te digo algo, José Figuera o Oscar Figuera ha sido aliado en estos 20 años del gobierno y hoy es considerado un hombre como un enemigo, porque es la única voz que está defendiendo los salarios de los venezolanos, porque el gobierno no quiere que hablen de los salarios de los venezolanos. El gobierno, en ese entente con la burguesía de aquí, la misma que declaró el golpe de Estado, lo mismo que le está diciendo aquí Oscar Figuera, que andan impune por las calles, el gobierno no le conviene que hablen de los salarios, que hablen de la dolarización que está matando a la gente, que hablen de la destrucción del aparato productivo, que hablen de cómo están inundando de casinos las grandes ciudades de Venezuela, cómo la ley antibloqueo prácticamente la conoce un grupito de venezolanos que se está beneficiando con sus amigos empresarios y con sus grupos de empresarios, con sus redes de empresarios. Un plan neoliberal que está denunciando el señor Figuera desde hace bastante tiempo y que lo están cortando por todos los medios de comunicación y que nosotros desde acá,
desde Sin Mentiras, lo respaldamos. Porque es una voz crítica. No una voz crítica de estos opositores que quieren entregar al país a los gringos y a los europeos. No, esa voz crítica no la aceptamos. La voz crítica desde adentro para resolver los problemas entre los venezolanos. Y Oscar Figuera le está diciendo, el país va mal, el país está mal. El país, la dolarización lo ha matado de facto prácticamente. Ha ensanchado las distancias sociales como jamás se habían visto en Venezuela. Esa dolarización de 3 o 4 dólares el salario público. Y se recogen estos acuerdos que, como ustedes ven, la Asamblea había prometido llevar como primer tema el caso de la economía venezolana y de los salarios, y esto es un veto. Se ha cerrado completamente ese espacio. Y quienes osen hablar desde el gobierno son silenciados o son echados, porque no conviene el tema salarial, porque no es desde el punto de vista político atractivo y porque es un tema sensible que el gobierno no quiere, porque lleva plomo en el ala con ese tema sensible. Vamos a dejar el video hasta aquí para escuchar sus respuestas, sus puntos de vista, sus comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.